Bem-vindos a Criptóforo C, especial informe estratégico de metales. Hoy analizaremos todo lo que se debe saber para considerar invertir en aluminio. Empezaremos por una introducción, las formas de inversión, la estructura del precio, evolución histórica de la cotización, correlaciones con otros activos, demanda estratégica, oferta y minería, fiscalidad, logística y mantenimiento, liquidez y velocidad de compraventa, rol del metal en una cartera de inversión, proyección futura y conclusión final. ¿Todo el mundo preparado? Pues vamos allá. Introducción general. El metal de la modernidad, el aluminio, es un pilar fundamental de la economía moderna, un material cuya versatilidad y eficiencia lo han integrado de manera indispensable en el tejido de la industria global. Desde los vehículos que conducimos hasta las estructuras que habitamos, su presencia es un testimonio de la innovación humana. Este informe analiza en profundidad sus propiedades únicas, su fascinante historia económica y su omnipresencia actual, sentando las bases para comprender su valor como un activo de inversión estratégico. Las propiedades físicas y químicas del aluminio son la clave de su éxito. Es un metal notablemente ligero, pero a la vez resistente, ofreciendo una alternativa robusta al acero con una fracción de su peso. Su excepcional resistencia a la corrosión le confiere una durabilidad superior en una amplia gama de entornos, mientras que su alta conductividad eléctrica y térmica lo hacen indispensable en aplicaciones eléctricas y de transferencia de calor. La historia económica del aluminio es una de las transformaciones más radicales en el mundo de las materias primas. En la década de 1850, era considerado un metal precioso, con un precio superior al del oro, debido a la extrema dificultad de su extracción. Su estatus de lujo era tal que Napoleón III reservaba cubiertos de aluminio para sus invitados más distinguidos, y la punta del monumento a Washington se fundió con este metal en 1884 como símbolo de orgullo y modernidad. Esta era de exclusividad llegó a su fin con dos innovaciones del siglo XIX, el proceso Hollerauth 1886 y el proceso Bayer 1887. Juntos, estos avances permitieron por primera vez la producción masiva y asequible de aluminio a partir del mineral de bauxita, catalizando una caída de precio superior al 95% a finales de siglo y transformándolo de una joya a un material industrial fundamental. Hoy, la relevancia del aluminio es innegable. Es un componente crítico en la fabricación de piezas de vehículos, latas de bebidas, electrodomésticos, aviones y estructuras de construcción. Su combinación de ligereza y resistencia lo convierte en un material esencial para mejorar la eficiencia del combustible en el transporte y para posibilitar diseños arquitectónicos innovadores. Dada su naturaleza fundamental para el progreso industrial y la transición energética, es crucial entender las diversas formas en que un inversor puede obtener exposición a este metal de la modernidad. Dos formas de inversión física. La inversión en el metal físico representa la forma más directa de poseer el activo subyacente. Aunque los mercados financieros modernos ofrecen métodos más líquidos y accesibles, comprender los fundamentos de la tenencia física es esencial para una visión completa del mercado. Esta sección explora los conceptos de la posesión física de aluminio de grado de inversión. Si bien un inversor podría considerar formatos como monedas, joyería o chatarra, el estándar profesional para la inversión física se centra en los lingotes o barras estandarizadas. Estos formatos son los que se negocian en mercados de materias primas como COMEX, bajo la designación Good Delivery, buena entrega, y nuestro análisis se basará en las características de estos productos de grado de inversión. Para que un lingote de aluminio sea considerado de calidad de inversión y sea aceptado en los mercados profesionales, debe cumplir con requisitos estrictos, similares a los aplicados a los metales preciosos. Pureza en el lingote debe tener una pureza mínima garantizada. Certificación en cada barra debe ir acompañada de un certificado de análisis emitido por un ensayador, aprobado por la bolsa, que verifica de forma independiente su pureza y calidad. Marcas y serialización. Los lingotes deben estar marcados con sellos que indiquen
claramente la pureza del metal, el año de producción y un número de serie único. Esta serialización es crucial para el seguimiento, la verificación y la prevención del fraude. Es importante señalar que los canales de compraventa para inversores minoristas, como tiendas especializadas o bancos, y la velocidad de estas transacciones no se detallan en el contexto disponible. No obstante, la compraventa física implica inherentemente una logística de transporte, verificación y almacenamiento que la hace considerablemente menos inmediata que las transacciones financieras. Dada la complejidad logística, los costes de almacenamiento y la menor liquidez del mercado físico, la mayoría de los inversores optan por instrumentos financieros que ofrecen una exposición más eficiente y accesible al precio del aluminio. 3. Inversión financiera. Acceso a los mercados globales. La inversión financiera es el método predominante para negociar aluminio en los mercados globales, destacando por su alta liquidez, eficiencia de costes y accesibilidad para una amplia gama de participantes. Esta sección desglosa los mecanismos y mercados clave que facilitan la exposición al aluminio sin la necesidad de poseer el metal físico. El principal vehículo de inversión es el mercado de futuros. Plataformas como COMEX, Commodity Exchange Inc. en Nueva York, son líderes mundiales en la negociación de futuros y opciones sobre aluminio, registrando un volumen diario que los convierte en los mercados de metales con mayor liquidez a nivel internacional. Los contratos de futuros son acuerdos estandarizados para comprar o vender una cantidad específica de aluminio a un precio predeterminado en una fecha futura. Dentro de este mercado existen dos tipos principales de participantes: cobertura productores y consumidores, empresas que producen o consumen aluminio y utilizan los contratos de futuros para protegerse contra las fluctuaciones adversas de los precios, asegurando un coste o un precio de venta futuro. Especulación traders e inversores en participantes que no tienen la intención de producir o recibir el metal físico, sino que buscan obtener beneficios de los cambios en el precio del contrato a corto y medio plazo. Una característica clave de los futuros es el apalancamiento. Los inversores no necesitan desembolsar el valor total del contrato para abrir una posición. En su lugar, depositan una fracción de este valor, conocida como margen, lo que les permite controlar una cantidad de aluminio mucho mayor con una inversión inicial más pequeña. Si bien esto amplifica las ganancias potenciales, también aumenta las pérdidas potenciales. Es crucial entender que la entrega física del metal en los contratos de futuros es extremadamente rara, ocurriendo en menos del 1% de los casos. La gran mayoría de las posiciones se liquidan financieramente, se cierran antes de la fecha de vencimiento o se renuevan a un contrato del mes siguiente. Los principales mercados globales donde se negocia el aluminio y otros metales son COMEX en Nueva York, identificado como el mercado de futuros de metales con mayor liquidez a nivel internacional. Mercado OTC de Londres, un mercado extrabursátil clave para la negociación de metales. Shanghai Gold Exchange SE, en un centro de negociación de creciente importancia, especialmente en Asia. Estos mercados financieros son los que, en última instancia, determinan los precios de referencia globales del aluminio, influenciados por una compleja interacción de factores de oferta y demanda. 4. En estructura y dinámica de precios. El precio del aluminio, como el de cualquier materia prima, se rige fundamentalmente por la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, esta dinámica está influenciada por una compleja red de factores que van desde los costes energéticos hasta las decisiones geopolíticas. Esta sección desglosa los elementos específicos que influyen en ambos lados de la ecuación económica. En los mercados financieros, la estructura de precios se manifiesta a través del spread, que es la diferencia entre el precio de compra SK y el precio de venta BID, un activo. Los factores que determinan el nivel general de estos precios son variados. Costes de producción. La producción de aluminio primario es un proceso industrial que consume una cantidad masiva de energía, especialmente durante la fase de fundición. Por lo tanto, los precios de la electricidad son un factor crucial en el coste final del metal. Cabe destacar que el reciclaje de aluminio producción secundaria consume hasta un 95% menos de energía, lo que hace que el aluminio reciclado tenga una estructura de costes diferente y más favorable desde el punto de vista energético. Oferta y producción. La oferta global
puede verse afectada directamente por eventos en las principales regiones productoras. La apertura o cierre de minas de bauxita, la inauguración o cese de operaciones en fundiciones o huelgas laborales pueden reducir o aumentar la disponibilidad de aluminio en el mercado, impactando directamente en su precio. Demanda industrial. El aluminio es un insumo esencial en múltiples industrias. Las tendencias en sectores como la automoción, el aeroespacial, la construcción y las energías renovables son motores clave de la demanda. Por ejemplo, el crecimiento exponencial de los vehículos eléctricos que requieren materiales ligeros para maximizar su autonomía, está impulsando significativamente la demanda de aluminio. Políticas y geopolítica. Las decisiones gubernamentales pueden alterar drásticamente los flujos comerciales y los precios. Un ejemplo claro son los aranceles impuestos por Estados Unidos sobre el aluminio procedente de México y Canadá. Estas disputes comerciales crean incertidumbre y pueden encarecer el metal para los consumidores en los países afectados. Regulación medioambiental. La creciente preocupación por el cambio climático está llevando a la implementación de políticas como los gravámenes sobre el carbono, como los discutidos en la Unión Europea. Estas regulaciones pueden incrementar los costes de producción del aluminio primario, especialmente aquel producido con energía derivada de combustibles fósiles, y crear una ventaja competitiva para el aluminio verde o reciclado. El seguimiento de estos factores es fundamental para entender cómo se ha moldeado el precio del metal a lo largo del tiempo y cómo podría evolucionar en el futuro. 5. En evolución histórica de la cotización. Para comprender el valor actual del aluminio, es crucial analizar su trayectoria de precios a largo plazo. A diferencia de los metales preciosos, cuya historia está marcada por ciclos de escasez y demanda monetaria, la evolución del precio del aluminio es una narrativa de transformación tecnológica radical. El gran ciclo estructural del aluminio se define por una drástica y sostenida caída de precios desde mediados del siglo XIX hasta principios del XX. En la década de 1850, el aluminio era más caro que el oro, un artículo de lujo reservado para la élite. Sin embargo, con la llegada de los procesos de producción en masa como el método Holyrood, su precio se desplomó más de un 95% hacia el año 1900, democratizando su uso y convirtiéndolo en un metal industrial asequible para todos. La siguiente tabla que te narro resume esta extraordinaria evolución en periodo. En década de 1850, precio aproximado por libra en dólares de la época, han aproximadamente $500. Itoclaven, considerado un metal precioso, más valioso que el oro. ¿Has oído bien? Más valioso que el oro. Periodo en década de 1880, precio aproximado por libra en dólares de la época, a aproximadamente $17. Hito clave en el proceso de Bill, reduce los costes iniciales. Periodo en década de 1890, en precio aproximado por libra en dólares de la época, a aproximadamente $1. Hito clave, el proceso Holyrood permite la producción en masa. Periodo en década de 1950, precio aproximado por libra en dólares de la época, entre 30 y 50 céntimos de dólar. Hito clave en metal industrial, plenamente adoptado a nivel global. Periodo en actualidad, precio aproximado por libra en dólares de la época, entre 70 céntimos de dólar y $1.20. Hito clave sujeto a fluctuaciones del mercado y al impacto del reciclaje. El impacto de esta evolución es profundo. A la historia del precio del aluminio no es una de escasez geológica, sino una de abundancia desbloqueada por la innovación tecnológica. Esto define su carácter como un metal industrial, cuyo valor está intrínsecamente ligado a su utilidad y coste de producción. No, Asura, este comportamiento histórico es fundamental para entender cómo se relaciona con otras fuerzas económicas y activos financieros. 6. En correlaciones con otros activos. El análisis de correlaciones es una herramienta fundamental para cualquier inversor, ya que permite comprender cómo se comportará un activo en relación con otros dentro de una cartera, determinando así su capacidad para diversificar el riesgo. Es necesario declarar explícitamente que el contexto proporcionado no contiene información ni datos estadísticos sobre las correlaciones positivas, negativas o nulas del precio del aluminio con otros activos financieros como acciones, bonos, divisas
u otras materias primas, en lugar de especular sobre cifras concretas. Es posible analizar las relaciones económicas implícitas que se derivan de la naturaleza del metal, dado que la demanda de aluminio está fuertemente ligada a la actividad de sectores cíclicos como la automoción, la construcción y la industria manufacturera en general. Su precio, lógicamente, debería mostrar una relación positiva con los ciclos económicos globales. Un periodo de crecimiento económico robusto tiende a impulsar la producción industrial y, por ende, la demanda de aluminio, ejerciendo presión al alza sobre su precio. Por el contrario, una recesión económica contraería la demanda industrial, lo que probablemente resultaría en una caída de su cotización. Este análisis nos mueve de las relaciones puramente financieras a las conexiones físicas y económicas que el aluminio mantiene con las industrias que lo consumen, que son el verdadero motor de su valor. 7. En demanda industrial y estratégica. La tesis de inversión central del aluminio reside en su demanda industrial. Este metal no es un activo especulativo o monetario. Su valor se deriva de su indispensabilidad para el funcionamiento de la economía moderna y las industrias del futuro. Esta sección evalúa qué sectores lo consumen, por qué es un material estratégico para ellos y cuáles son las tendencias que impulsarán su demanda en los próximos años. Las siguientes industrias clave demuestran la dependencia estructural del aluminio en la economía global. Sector industrial. Transport. Razón de la demanda estratégica. Sus propiedades de ligereza para reducir el consumo de combustible y aumentar la autonomía, especialmente en BESS. Resistencia y durabilidad. Ejemplos de aplicación en paneles de carrocería, componentes y motor ruedas, carcasas de baterías para BESS, estructuras de aviones, cascos de barcos. Sector industrial en construcción. Razón de la demanda estratégica en resistencia a la corrosión, durabilidad y ligereza. Ejemplos de aplicación: marcos de ventanas y puertas, sistemas de techado. Sector industrial en embalaje. Razón de la demanda estratégica en barrera protectora contra la luz y el oxígeno, ligereza y alta reciclabilidad. Ejemplos de aplicación: latas de bebidas, envases de alimentos y cosméticos. Sector industrial energías renovables. Razón de la demanda estratégica en componente estructural esencial por su ligereza y resistencia. Ejemplos de aplicación en C. Necesitan aproximadamente 20 toneladas de aluminio para construir una única turbina eólica. Sector industrial. Bienes de consumo. Razón de la demanda estratégica en estética, durabilidad y ligereza. Ejemplos de aplicación: se necesitan aproximadamente 20 toneladas de aluminio para construir una única turbina eólica. Electrodomésticos, carcasas de productos electrónicos. Las tendencias futuras apuntan a una consolidación y aceleración de esta demanda. Crecimiento cuantitativo. Las proyecciones indican que la demanda mundial de aluminio aumentará un 40% para 2030. Se estima que el mercado global crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta CAGR del 617% hasta 2032. Crecimiento cualitativo. Existe una demanda creciente y específica de aluminio verde o bajo en carbono, impulsada por los objetivos de descarbonización corporativos y gubernamentales. Las industrias buscan materiales con una menor huella ambiental. Un ejemplo de esta tendencia es la inversión de la empresa Hydro en una planta en España dedicada a la producción de este tipo de aluminio. En cuanto a su estatus, aunque el aluminio no se clasifica como un metal raro debido a su abundancia en la corteza terrestre, su rol insustituible en la transición energética, vehículos eléctricos, energía eólica y en sectores críticos como la industria de la defensa, lo convierten en un metal de alta importancia estratégica para cualquier economía industrializada. Esta demanda creciente y estratégica debe ser satisfecha por una cadena de suministro que enfrenta sus propios desafíos. 8. Oferta, minería y sostenibilidad. La estructura de la oferta de aluminio es un delicado equilibrio entre la producción primaria, que parte de la extracción de materia prima virgen, y un creciente y vital sector de reciclaje-producción secundaria. Cada una de estas vías tiene sus propios costes, riesgos y, cada vez más, importantes consideraciones de sostenibilidad. El proceso de producción primaria comienza con la minería del mineral de bauxita. Este mineral se refina mediante el proceso Bayer para obtener alumina óxido de aluminio. Finalmente, la alúmina se funde a través del proceso electrolítico Holleraut, un método descubierto en el siglo XIX
que sigue siendo el estándar de la industria y que se caracteriza por su altísimo consumo de energía. Los principales riesgos y costes asociados a esta producción primaria son significativos. Veámoslos. Costos energéticos. La fundición de aluminio es uno de los procesos industriales que más energía consume a nivel mundial, lo que hace que el precio del metal sea muy sensible a los precios de la electricidad. Costes y riesgos ambientales. La minería de bauxita a gran escala puede tener un impacto ambiental severo, incluyendo la contaminación de suelos y acuíferos. El proceso Bayer en particular genera residuos tóxicos, conocidos como lodos rojos, cuya gestión y almacenamiento representan un desafío ambiental considerable. Riesgos geopolíticos. La producción de aluminio, al igual que la de otros metales estratégicos, tiende a concentrarse en ciertos países. Esta concentración crea vulnerabilidades en la cadena de suministro, como se ha visto con la imposición de aranceles y el estallido de disputas comerciales que afectan a importantes productores como México y Canadá. Frente a estos desafíos, la sostenibilidad y el reciclaje están ganando un protagonismo central. La producción secundaria de aluminio a partir de chatarra utiliza solo el 5% de la energía requerida para la producción primaria. Esta enorme eficiencia energética no solo reduce los costes, sino que también disminuye drásticamente la huella de carbono del producto final. La industria está virando hacia este modelo, como lo demuestra la colaboración entre empresas líderes como Novelis y Ball Corporation para mejorar las tasas de reciclaje y crear cadenas de suministro de circuito cerrado. La transición hacia una economía más circular y sostenible está redefiniendo la industria del aluminio, donde el coste energético y el impacto ambiental son factores cada vez más determinantes. 9. Fiscalidad de la inversión en aluminio. Comprender. El marco fiscal es un paso crítico en cualquier análisis de inversión, ya que los impuestos pueden afectar significativamente la rentabilidad final de un activo. Debe declararse de manera explícita y directa que la información de contexto proporcionada es insuficiente para detallar la fiscalidad específica aplicable a la inversión en aluminio en España, Europa o cualquier otra jurisdicción. Es fundamental advertir que la información fiscal sobre otros metales, como la exención de IVA para el oro de inversión en ciertos regímenes, no debe extrapolarse al aluminio, ya que los metales industriales suelen tener un tratamiento fiscal diferente. En lugar de ofrecer detalles específicos, es útil delinear los tipos de impuestos que un inversor generalmente debería investigar con un profesional cualificado, y que son los que siguen. Impuestos sobre la compra, en el caso de la inversión en aluminio físico lingots, barras. Es muy probable que la transacción esté sujeta al impuesto sobre el valor añadido IVA, o un impuesto al consumo equivalente, dependiendo de la jurisdicción. Impuestos sobre las ganancias de capital en cualquier beneficio obtenido de la venta de una inversión en aluminio, ya sea en formato físico o a través de instrumentos financieros como futuros o ETFs, estará probablemente sujeto a impuestos sobre las ganancias de capital. La tasa de este impuesto varía considerablemente según el país de residencia fiscal del inversor, el tiempo que se ha mantenido la inversión y su situación personal. Diferencias por formato. El tratamiento fiscal puede variar significativamente entre la posesión de metal físico, la inversión a través de fondos cotizados ETFs, o la negociación de contratos de futuros. Cada instrumento tiene sus propias implicaciones fiscales que deben ser evaluadas. Dada la complejidad y las variaciones jurisdiccionales, se recomienda encarecidamente a los inversores buscar asesoramiento fiscal profesional y específico para su situación antes de realizar cualquier inversión. Tras considerar la fiscalidad, los inversores en metal físico deben también abordar los aspectos prácticos de su custodia. DAZ, logística, almacenamiento y mantenimiento. La inversión en aluminio físico, a diferencia de su contraparte financiera, conlleva responsabilidades logísticas, costes continuos y riesgos que deben ser gestionados de manera profesional. Esta sección aborda estas consideraciones prácticas que son inherentes a la posesión de un activo tangible. Para el aluminio de grado de inversión, como el que cumple los estándares de mercados como COMEX, los requisitos de almacenamiento son estrictos. El metal debe ser custodiado en depósitos o almacenes aprobados por la bolsa. Estas instalaciones especializadas garantizan no solo la seguridad física del activo, sino también la integridad de su certificación y su elegibilidad para ser negociado en mercados organizados. El uso de estos depósitos profesionales
implica costes de custodia. Los inversores deben pagar tarifas periódicas por el almacenamiento y el seguro del metal. Estos costes se acumulan a lo largo del tiempo y actúan como un lastre sobre la rentabilidad total de la inversión, por lo que deben ser cuidadosamente considerados en cualquier cálculo de retorno esperado. En cuanto a los riesgos físicos, aunque el aluminio es un metal muy robusto y altamente resistente a la corrosión, el principal riesgo asociado a su tenencia física es el robo. Esta amenaza refuerza la necesidad de optar por una custodia profesional, en lugar de intentar un almacenamiento personal o doméstico, que carecería de los niveles de seguridad y aseguramiento necesarios para un activo de este valor. Estos aspectos logísticos y de mantenimiento son un factor clave que influye directamente en la facilidad y rapidez con la que el activo puede ser convertido en efectivo. 11. Liquidez y velocidad de compraventa. La liquidez se define como la facilidad y rapidez con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo, sin afectar significativamente su precio de mercado. En el caso del aluminio, el nivel de liquidez varía drásticamente según el formato de inversión elegido. La siguiente tabla compara la liquidez de los principales formatos de inversión en aluminio en formato de inversión, futuros y opciones en nivel de liquidez muy alta en velocidad de compraventa, casi instantánea durante horas de mercado. Justification basada en el contexto. COMEX es descrito como el mercado de metales con mayor liquidez a nivel internacional, con cientos de miles de contratos negociados diariamente. Formato de inversión. Lingotes físicos, nivel de liquidez media a baja, a velocidad de compraventa, días o semana. Justificación basada en el contexto. Depende de encontrar un comprador, verificar la autenticidad y calidad del metal y gestionar la compleja logística de transporte y entrega. El mercado más líquido para el aluminio es, sin duda, el mercado de derivados, y específicamente COMEX se posiciona como el epicentro global para la negociación de futuros de aluminio. Su alto volumen de transacciones diarias asegura que siempre haya compradores y vendedores disponibles, permitiendo a los inversores entrar y salir de sus posiciones con rapidez y con un impacto mínimo en el precio. Esta alta liquidez convierte a COMEX en la principal plataforma para la formación de precios a nivel mundial. Entender cómo un activo con estas características de liquidez y una demanda industrial tan robusta encaja en una cartera diversificada es el siguiente paso lógico para el inversor estratégico. 12. En rol del aluminio en una cartera de inversión. El rol específico que un activo desempeña en una cartera de inversión depende de sus características fundamentales. Si actúa como un refugio de valor en tiempos de crisis, como una cobertura contra la inflación o como un motor de crecimiento ligado al ciclo económico. Analizar dónde encaja el aluminio es clave para una asignación de activos estratégica. Nos debemos preguntar lo que sigue. ¿Es un activo refugio? A diferencia de activos como el oro, el aluminio no se comporta como un refugio tradicional. Su precio está fuertemente ligado a la salud del ciclo económico global debido a su demanda industrial. En una recesión, la demanda de aluminio tiende a caer, afectando negativamente su precio, lo que es contrario al comportamiento esperado de un activo refugio. Es un bien escaso. No en el sentido geológico. El aluminio es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Sin embargo, el proceso de producción para convertir el mineral de bauxita en aluminio refinado es tan intensivo en energía y capital que la oferta de aluminio refinado puede ser limitada y enfrentar cuellos de botella. Esto significa que, aunque la materia prima es abundante, la capacidad de producción puede no serlo, creando desequilibrios que afectan al precio. Es un metal crítico o estratégico, absolutamente. Su papel insustituible en la transición energética, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, redes eléctricas, así como en sectores de defensa y transporte, lo convierte en un metal altamente estratégico para las economías desarrolladas. La seguridad de su suministro es una cuestión de interés nacional. Rol en la diversificación. El aluminio no diversifica una cartera de la misma manera que los metales preciosos. En lugar de ofrecer una cobertura contra la volatilidad del mercado de acciones, proporciona una exposición directa al crecimiento industrial global, la urbanización y, sobre todo, a la megatendencia de la descarbonización y la electrificación. Su rol es, por tanto, más cíclico y orientado al crecimiento que defensivo. Para un inversor,
es una apuesta por el futuro de la industria sostenible. Estas características definen al aluminio como un activo con un potencial considerable, pero también sujeto a riesgos y oportunidades que se proyectan hacia el futuro. 13. Proyección futura en escenario. Riesgos y oportunidades. Un análisis prospectivo que integre los factores geopolíticos, económicos y tecnológicos es esencial para ofrecer una visión de los posibles escenarios futuros para el inversor en aluminio. El mercado de este metal estratégico se encuentra en una encrucijada de riesgos persistentes y oportunidades transformadoras. El contexto geopolítico actual presenta riesgos significativos que podrían afectar la estabilidad del mercado. Veamos cuáles son estos riesgos. Guerras comerciales y aranceles. Las tensiones comerciales, como las que han surgido entre Estados Unidos, México y Canadá, son un riesgo persistente. La imposición de aranceles puede perturbar las cadenas de suministro, aumentar los costes y crear una gran volatilidad en los precios regionales. Dominio de productores en la concentración de la producción de materias primas en un número limitado de países. Se observa con China en otros metales estratégicos crea un riesgo de dependencia. Las políticas internas de estos países pueden tener un impacto desproporcionado en la oferta y el precio global. Presión regulatoria en las normativas medioambientales cada vez más estrictas, como los impuestos sobre las emisiones de carbono, pueden aumentar significativamente los costes para los productores que dependen de energías fósiles, penalizando a los menos eficientes y alterando el panorama competitivo. Frente a estos riesgos, surgen oportunidades clave, impulsadas por megatendencias estructurales. Veamos cuáles son. Transición energética. Esta es, sin duda, la principal oportunidad a largo plazo. La demanda creciente de aluminio para aligerar vehículos eléctricos. Construir turbinas eólicas y modernizar la infraestructura eléctrica es un motor de crecimiento estructural y sostenido. Urbanización y crecimiento en la continua expansión de las ciudades y el crecimiento de la clase media en las economías emergentes seguirán impulsando la demanda en los sectores de la construcción y los bienes de consumo. Economía circular en la inversión en empresas líderes en la producción de aluminio reciclado verde representa una oportunidad para capitalizar la creciente demanda de sostenibilidad por parte de consumidores y reguladores. Este segmento del mercado podría obtener una prima de valor en el futuro. Estos factores permiten delinear 3 escenarios posibles para el mercado del aluminio. Veamos cuáles son. Corto plazo. 1 a 2 años. Se espera una alta volatilidad, impulsada por la incertidumbre económica global, la fluctuación de los costes de la energía y las tensiones comerciales. El precio del aluminio estará muy influenciado por los datos macroeconómicos y las decisiones políticas a corto plazo. Medio plazo. 3 a 5 años. La demanda estructural de la transición energética comenzará a acelerarse de forma visible. La oferta podría tener dificultades para responder con la misma rapidez debido a los largos plazos de inversión necesarios para construir nueva capacidad de fundición, creando una posible tensión entre oferta y demanda. Largo plazo. Más de 5 años. A la tesis de la descarbonización se consolida como el principal motor del mercado. El aluminio bajo en carbono se convierte en un producto premium con un precio diferenciado. El mercado podría bifurcarse claramente entre el aluminio primario de alto coste energético y ambiental y el aluminio secundario circular, eficiente y preferido por las industrias sostenibles. Estas proyecciones deben ser destiladas en un conjunto de conclusiones claras para guiar la toma de decisiones del inversor. 14. Conclusión final. En síntesis para el inversor. Este informe ha buscado proporcionar una visión de 360 grados del aluminio, no como una simple materia prima, sino como un activo de inversión estratégico intrínsecamente ligado al futuro industrial, tecnológico y sostenible del mundo. A continuación, se presenta una síntesis de las conclusiones más relevantes para el inversor. 1. Tesis industrial, no preciosa en el aluminio. Es una inversión en el crecimiento económico global y la innovación industrial, no un activo refugio como el oro. Su valor proviene de su utilidad insustituible y su eficiencia, no de la escasez monetaria o el sentimiento de pánico. 2. Impulsado por la megatendencia verde. La demanda estructural a largo plazo está firmemente anclada en la transición global hacia la electrificación y la sostenibilidad. Los vehículos eléctricos, las energías renovables y el embalaje ligero y reciclable son los pilares de su crecimiento futuro. 3. Sensibilidad a la energía.
y la geopolítica. El inversor debe ser consciente de dos factores clave de volatilidad. Por el lado de la oferta, los costes energéticos son el principal determinante del precio. Por el lado de la demanda y el comercio, los aranceles y las políticas comerciales son el principal riesgo geopolítico. 4. La liquidez está en lo financiero. La forma más eficiente, líquida y accesible de invertir en aluminio es a través de los mercados de futuros, con COMEX como principal referencia global. La inversión física es logísticamente compleja, costosa y considerablemente menos líquida. 5. En sostenibilidad como diferenciador en el futuro del sector, pasa por la descarbonización, el aluminio reciclado secundario y el producido con energías limpias verde no solo es una tendencia ética, sino una oportunidad de inversión, ya que se espera que estos productos obtengan una prima de valor en el mercado. El perfil del inversor que podría beneficiarse más de incluir una exposición al aluminio en su cartera es aquel que cumple con las siguientes características. Un inversor con un horizonte a largo plazo capaz de mirar más allá de la volatilidad cíclica. Alguien que busca exposición al crecimiento industrial global y a la modernización de las infraestructuras. Un inversor que cree firmemente en la tesis de la transición energética y la descarbonización como motores económicos del siglo XXI. Alguien con la tolerancia al riesgo necesaria para soportar la volatilidad inherente a los mercados de materias primas, influenciados por los ciclos económicos y los eventos geopolíticos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden que esta información no es un asesoramiento financiero, sino el resultado de nuestra propia investigación. Usted debe hacer también la suya basándose en diferentes fuentes antes de tomar cualquier decisión. Esperamos sinceramente que nuestro trabajo les haya aportado valor. Si es así, les agradeceríamos un like para apoyar el canal y les invitamos a que se suscriban para ser los primeros en recibir el nuevo contenido. También indicarles que en la descripción, debajo del título, tienen el enlace para acceder a los libros formativos elaborados por el equipo de Criptoforo. Sí, escriban su comentario personal sobre su visión de los diamantes, los leemos todos. Gracias y hasta pronto.